Y ahora continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema 92. ¿Quién es el mayor? Anteriormente conversamos sobre cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Después continúan algunos pasajes que son bastante, bastante breves. Cuando Jesús vuelve a anunciar su muerte en Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 32, y el pago del impuesto del templo, que son bastante breves, y consideramos más adecuado continuar por acá. Para este caso, vamos a la palabra. Las escrituras en Marcos capítulo 9, versículos del 33 al 34, donde dice lo siguiente: y llegó a Capernaum. Cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Bueno, para estos pasajes tenemos que hablar brevemente que vienen de la situación de cuando Jesús liberó a este muchacho endemoniado, y anteriormente de cuando tres de los discípulos fueron testigos de la transfiguración del Señor. Y tal parece que los discípulos venían conversando sobre algo, venían debatiéndose sobre algo en específico. Y ellos pensaron que Jesús no los había escuchado, pero el Señor conocía las intenciones de sus corazones y de sus mentes. Pero vemos que ellos callaron cuando Jesús les preguntó lo que estaban hablando, quizás con el temor de que no era algo muy edificante, algo muy bíblico lo que estaban conversando, porque estaban conversando sobre quién había de ser el mayor, sobre quién iba a ser el más importante entre ellos y en el reino de Dios. Así que vamos a ver cómo continúa esto. Dicen los versículos del 35 al 36. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: bueno, vamos a ir conversando un poco acerca de qué dicen estos pasajes. Nos dice que Jesús llamó a los 12, envía ese mensaje: si alguno quiere ser el primero, el más importante de ustedes, será el postrero de todos, será el último de todos. Eso significa la palabra postrero. Y será el servidor de todos. Entonces, aquí nos encontramos con una parábola de tantas que la palabra nos presenta, y principalmente en los evangelios. Tenemos que la palabra nos dice que el poder de Dios se fortalece en nuestra debilidad. Tenemos que Jesús dice que cuando perdemos nuestra vida por causa de él, la vamos a hallar, y entre otras muchas palabras. Y aquí nos dice: si alguno de ustedes quiere ser el primero, tiene que ser el último entre todos, tiene que ser el servidor. Yo estaba en contra de la idea popular acerca del servicio, porque se considera que una persona que es importante
es la persona a la que todos sirven, la persona a las que todos están dispuestos a ayudarle, como por ejemplo sucede actualmente con algún presidente o alguna persona con un cargo político importante, como sucedía con algún rey, una reina en aquel tiempo. Todas las personas, había todo un grupo de personas organizadas solo para cumplir sus deseos y para proteger su vida. Y eso parece que vuelve una persona importante cuando no tiene que hacer nada y decir nada. Y antes que decir algo, todas las personas saben qué necesita y van corriendo a ayudarle con lo que necesita. Esa es la idea común de la persona importante. Más sin embargo, en el reino de Dios, para ganar hay que perder. La humildad es lo más valioso. Y aquí se nos dice que el más importante es el servidor de todos. Y también va en contraste con la idea de que el más importante es el más reconocido, el que más fama tiene, al que más vuelven a ver, porque quien es servidor de todos no tiene tiempo para que lo puedan identificar mucho, va de un lado a otro, va sirviendo a unos y a otros sin detenerse, tanto que no hay tiempo para que las personas se detengan a ver tu trabajo y a reconocerte por ello. Entonces es muy impactante esta idea del Señor. También nos llama a saber que para Dios las cosas no son como nosotros lo pensamos. También nos llama a saber que no tenemos que equivocarnos nosotros y buscar lo que a Dios no le interesa. Al Señor no le interesa que dentro de la congregación, dentro del templo, dentro de diferentes congregaciones e iglesias, se nos reconozca, en algún lugar se nos reconozca, sino cuánto servimos. Puede ser que hayan hermanos y hermanas que no hayan sido reconocidos por casi nadie, que no se hayan visto sus rostros en periódicos o en noticias o en alguna forma, pero para el Señor fueron muy importantes porque sirvieron a muchas personas y solo el Señor sabe a cuántas personas sirvieron y cómo lo hicieron. Impactante este punto y nos enseña muchísimo acerca de cómo tenemos que servir. Y Jesús nos dio muchísimo ejemplo de cómo servir, que ya lo iremos comentando y lo vamos comentando mucho. Pero bueno, posteriormente dice, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, y esto lo comentaré, completando la idea con los siguientes versículos. Dice lo siguiente, el versículo 37, el que reciba mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, en cuanto a este caso, cuando el Señor toma a un niño, lo pone en medio de él y lo, lo usa como ejemplo de quién debemos de servir, fue un principio de, de un poco de confusión, ya que en otros pasajes de la palabra Jesús utiliza el ejemplo de los niños para dar otro tipo de mensajes, como cuando dice, quien quiera entrar en el reino de los cielos debe ser como un niño. Pero aquí el caso es diferente y nos está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo a quienes debemos de servir. ¿Y por qué toma un niño? Que puede investigar, que nos habla acerca de que a los niños en aquel tiempo, en aquella cultura, en aquel contexto, no se les valoraba correctamente, no se les valoraba lo suficiente, porque
Primeramente, en la cultura judía y en el contexto social de aquel tiempo, los niños eran considerados los más pequeños en el rango social porque no se consideraban ni importantes ni valiosos porque no eran personas independientes, no se usaban como ejemplo de grandeza espiritual, sino que se contaba más con los maestros o los ancianos para dar ejemplos de sabiduría. No se tomaban en cuenta a los niños de esa forma en en la cultura judía, pero aún con la influencia de del poder de Roma sobre el pueblo era aún peor, porque el abandono de niños era algo muy común en el Imperio Romano y existía una práctica conocida como la exposición de niños o exposi- expositio, se conocía, donde niños recién nacidos eran abandonados en campos, en basureros, en calles públicas y si los padres no los querían con ellos. Y esto ocurría si el niño era ilegítimo, si nacía con alguna discapacidad, si era niña incluso, ya que muchos padres preferían hijos varones. Y si era considerada una carga económica. Entonces, en aquel tiempo se consideraba a los niños como las personas menos relevantes en la sociedad y por eso decía, vayan y sirvan aún a los que nadie quiere ayudar, a los que nadie ve, a los que nadie toma en cuenta. Actualmente y hoy en día, otros ejemplos serían ayudar a una persona en algún tipo de adicción, una persona que esté atada a un vicio, entonces muchas personas no lo miran, no lo toman en cuenta, o una persona que llega de forma ilegal a un país, entonces muchas personas no quieren tener nada que ver con él o tema, temas de clases y todo eso, pero en general en el mundo se discrimina a muchas personas, se ha asimilado a muchas personas. Y el mensaje de Jesús es vayan y sirvan aún a los que nadie quiere servir, aún a los que nadie vuelve a ver, porque si lo hacen, si lo reciben, no me reciben a mí, sino al Padre que me envió. Y realmente este mensaje ha sido de mucha edificación. De verdad nos enseña mucho, es muy sencillo de interpretar, pero muy importante de aplicar y reconocer cada día. Así que bueno, cada 15 días, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico. Suscríbete a tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.